Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy tenemos distintos motivos porque el Señor nos ha congregado en este lugar y desde sus casitas, quienes están participando de la celebración eucarística, nos unimos fervientemente a esta alegría. Primero, porque aún en la vicisitud que estamos viviendo todos, pues estamos celebrando la vida. Este es un motivo importantísimo que nunca se nos debe olvidar. Buscar de las situaciones, de las experiencias, el sentido del por qué respiramos, del por qué compartimos, del por qué trabajamos, en fin, y también nuestra gratitud a Dios nuestro Padre. En segundo lugar, porque en nuestro país, todos ustedes se acordarán de aquellos hermanos nuestros que se dedican a la construcción. Hoy 3 de mayo, muchos dicen, es día de la Santa Cruz, otros dicen, no, es día de los albañiles. Pues de la Santa Cruz y de las personas que se dedican al tema de la construcción, también nuestra oración y nuestras bendiciones a todos nuestros hermanos, quienes se dedican a esta ardua tarea en su oficio. Nuestras oraciones y bendiciones también. Vamos a orar, queridos hermanos, también por las intenciones que entre la semana, a través de internet, a través del correo, de las redes sociales, ustedes con gran devoción y cariño nos hacen llegar para que juntos no nos olvidemos de orar por nuestros seres queridos. Así es pues que nos unimos a la acción de gracias al Señor de las Maravillas, a María Santísima, por la milicia de María, por la familia Capulín Ecatl. Rogativa a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia, por las necesidades de la familia Sánchez Tuda, Sánchez Leal, Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez de Ros, por la salud de Víctor Martínez, Manuel Tlatoa. También vamos a orar por todos los grupos de nuestra comunidad, que en casita cada domingo, todos los días, en los horarios de la Eucaristía, nos mantenemos unidos. Siempre nuestros pensamientos se encuentran vinculados, especialmente por el afecto en nuestro corazón. Vamos a pedir también por nuestros familiares que están allá en casita, por la familia Romero Cordero, que nos está compartiendo también su acción de gracias. Y vamos a orar por el eterno descanso de Lilia Mexica, Cruz Díaz Martínez, Cruz Díaz Chicale, María Dolores Díaz, Felipe Cinto, María Elena Tetzopa, Carlos Herrera, Francisco Herrera, Carmen Martínez, Rebeca Herrada, Tere Herrada, Atanasio Paredes, Alejandra Chique, Regino Francisco Tecasco, Evencia Crescencia Islamati, Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena, Roberto Tello, Alicia Cuautle Cruz Tlapa, Gustavo Adolfo Silva, Luis Toski, Raúl Rojas, Gilberto Bonilla y nuestros hermanos Ignacio Mendoza y Fray Luis Nevares. Queridos hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por aquellos momentos en que
se nos ha dificultado en nuestra experiencia de vida abrir nuestro corazón a Dios y a nuestros hermanos. Que el Señor purifique las intenciones de nuestro pensamiento. Vamos a pedirle también al Señor en este tiempo, porque a veces está puesta nuestra mirada más en nosotros mismos y nos olvidamos también de los más necesitados. Ya sabemos en este tiempo, en este momento, quiénes son hermanos nuestros que pueden estar con muchas necesidades, como en los centros de salud hospitalarios, ¿verdad? Los médicos, los camilleros, las enfermeras, todos los que se dedican en este tiempo. A veces somos indiferentes ante esta situación. Estando bien nosotros, luego no nos importan los demás. Pues bueno, pues también vamos a reconocer con humildad esta oportunidad continua que nos da el Señor para volver hacia Él. Y desde luego que esto se convierte pues en una buena noticia, volver nuestra mirada a Dios y decirle humildemente de los momentos que hemos pecado. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, Señor, en lo alto de los cielos. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Señor en lo alto de los cielos. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria al Señor en lo alto de los cielos. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor en lo alto de los cielos. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu
Señor, en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Esas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiere llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guíe por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia.
cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos este cuarto domingo del tiempo de la Pascua, un tiempo de fiesta. Es la fiesta más larga y por lo tanto es la fiesta más solemne de todas ellas. Es la que le da sentido y razón a toda nuestra fe cristiana como católicos. Porque en este misterio, en el misterio pascual, celebramos el acontecimiento sublime, donde podemos ver el amor encarnado y un amor sacrificado a través del mismo Hijo de Dios, que se entregó en nuestras manos para poder darnos vida en Él. Y hoy es un día muy especial porque nuestra oración también tiene que estar dirigida a todos los pastores, a las personas que encabezan lo que es nuestra comunidad espiritual, a los sacerdotes, a los religiosos, a todas aquellas personas
que de alguna manera han sacrificado su propia vida dejando casa, padre, madre, hermanos e incluso la oportunidad de formar una familia para poder consagrarse en la familia de los hijos de Dios que somos cada uno de nosotros. Y por eso, si prestamos atención a la liturgia de la palabra, miramos cómo todo gira en torno a la persona del buen pastor. Muchas veces encontramos a personas que cuando se habla de la figura del buen pastor, pareciera que solamente nos detenemos al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Pensamos quizá en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que habla acerca del buen pastor que va a buscar la oveja perdida. Y sin embargo no nos damos cuenta que la figura del buen pastor es una figura tan antigua como es precisamente la misma historia de la salvación. Dios se manifiesta como un pastor que guía, que conduce, que defiende, que protege, que alimenta a su propio pueblo, a las ovejas. Y nos damos cuenta entonces que esta imagen pastoril que encontramos precisamente en el pueblo de Israel, la podemos ver resumida con tanta claridad en el Salmo responsorial que hoy hemos proclamado. El Señor es mi pastor, nada me faltará, el Salmo 21. Y en ello, por ejemplo, encontramos tantas cosas maravillosas que descubrimos que Dios siempre ha sido un Dios que camina con su pueblo. Les decía hace un momento, cuando miramos a veces el Antiguo Testamento, la mayoría de la gente piensa en ese Dios colérico, en ese Dios exigente, en ese Dios rudo, en ese Dios hasta cierto grado malhumorado, en ese Dios castigador, cuando en realidad todas esas imágenes no son otra cosa que un mal entendimiento de nuestra propia fe, porque Dios es un Dios que camina con su pueblo. Pero el hecho de que sea un Dios cercano a su pueblo no significa que se haga de los ojos chiquitos. Tiene que ser un Dios que exige, es radical, es determinante, porque quiere la felicidad de cada uno de nosotros, porque quiere nuestro propio bien. Y esa misma situación se ve manifiesta donde Dios, por ejemplo, cuando está en el desierto conduciendo al pueblo, Él va adelante, va abriendo camino, va incluso retirando a los enemigos, va haciendo posible que el mismo pueblo vaya sintiendo la frescura, la seguridad, la libertad que no había experimentado en el momento que se encontraba en Egipto. Es un Dios que cuando ve que el mismo pueblo sufre por el tormento del calor en el desierto, Dios se pone como una nube para darle sombra. Y cuando lo ve que está sufriendo lo que es el clima bajo del desierto de la madrugada, se convierte en una columna de fuego para darle calor a su pueblo. ¿Cómo podemos llegar a pensar que es un Dios malo cuando es un Dios tan cercano, tan bondadoso para cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros llegar a pensar en un Dios malo cuando incluso nos ve a nosotros arrepentidos de nuestros pecados y lo que experimentamos es su misericordia, su compasión, su piedad, al hacerse perdón para cada uno de nosotros, como lo podemos recitar en uno de los salmos, el Salmo 50, en el Salmo de la misericordia de Dios, en el Salmo de la piedad de Dios? Un Dios que incluso cuando ve al pueblo hambriento, le da de comer con el maná, y cuando se harta del maná le da de comer carne con las codornices, y cuando lo ve sediento, incluso de una misma piedra puede sacar el agua para poder dar de beber al mismo pueblo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, que pudiéramos decir que tenemos un liderazgo, somos capaces incluso de hacernos tan cercanos con los otros y forjar de nuestro propio liderazgo lo que tendría que tener un sentido de servicio? Ninguna autoridad, ningún líder se puede llegar a entender si no es a través de una clave del pastor. Un pastor que es capaz de entregarse, de sacrificarse y de pensar en el último instante en él para poder darle vida a los demás. Hoy esa figura del buen pastor la encontramos en una situación de crisis en tantas personas que muchas veces son incomprendidas, son incluso personas atacadas, como lo vemos en nuestro propio país con tanta tristeza, como una persona que da un servicio buscando la salud, buscando la vida para el enfermo, es atacado, es incluso difamado, ofendido, en vez de ser comprendido y aliviado también en su propio cansancio. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado, por ejemplo, el liderazgo de tantas personas que incluso arriesgan su propia vida por amor al mismo servicio de los demás? Y muchas veces en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que contemplamos
el egoísmo, la indiferencia de muchos, cerrados, tercos y muchas veces ingenuos por no querer mirar la realidad desde un punto de vista de fraternidad, de hermandad, desde vivir esos sentimientos del buen pastor de cercanía, de compasión, de ser un tanto empáticos con los que de alguna manera están ahorita ofreciendo su propia vida por defender la vida de las ovejas, sobre todo esas vidas que muchas veces para tantas otras personas ya no valen, como puede ser la vida de un anciano o de una persona que incluso está muy enferma, y que sin importar encontramos a tantas personas, buen pastor, la figura de Cristo en un hospital, en la figura de un camillero, de un doctor, de la misma persona de administración, cual sea, lo encontramos precisamente ahí, sacrificándose, amando a la otra persona. El otro elemento que quiero retomar del mismo evangelio que hemos escuchado, porque en el evangelio solamente hemos leído 10 versículos del capítulo 10, del 1 al 10. Y aquí una de las cosas que yo quiero detenerme es cuando Jesús dice: yo soy la puerta, mis ovejas entran por la puerta, porque el que es de casa no tiene que andar buscando un boquete para meterse. El que es de casa no tiene que brincarse la barda para poder entrar. Pero más aún dice ahí que Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y a cada una de ellas las nombra por su nombre. Fíjense, esto es algo tan importante, la importancia del nombre. ¿Qué significa que alguien te llame por tu nombre? Significa que tienes dignidad, significa que tienes amor, que tienes un lugar especial en el corazón de la otra persona. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un instante, cómo nosotros mismos hemos cambiado el nombre de tantas personas con sobrenombres. Y la mayoría de los sobrenombres que recibimos son despectivos, son incluso ofensivos, son incluso muchas veces una manifestación de un bullying hacia nuestro propio prójimo, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro propio pariente. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rebajar su dignidad. No lo nombramos, no lo llamamos como es, con su importancia, con el valor que tiene en sí mismo, con la situación de decir es un hijo libre, amado por Dios. No, lo rebajamos. Si está bajito, el chaparrito. Si está muy alto, mira aquel estaca, o qué sé yo, garrocha, o qué sé yo, o jirafa, o qué sé yo. Ponemos sobrenombres que muchas veces, más allá de poder cobijar, de poder incluso formar un ambiente de comunión, de amor hacia el mismo prójimo, les cambiamos ese nombre para humillar, para lastimar, para ofender o incluso para avergonzar. Con Jesús nos dice, a la persona tiene un nombre y ese nombre es tan especial, tan único, porque Dios te respeta tanto que si te llamas Juan, Juan te llama. Si te llamas Pedro, Pedro es como te llama. ¿Y por qué el nombre es importante? Porque el nombre significa conocimiento. A ver, ustedes hagan este ejercicio en su casa. Evoca mentalmente el nombre de una persona a quien amas. Y si se te viene el nombre, por ejemplo, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de la persona que amas, inmediatamente, mentalmente, vas a estar pensando no solamente en el nombre como tal, sino vas a pensar en las cualidades, en lo bueno que tiene. Trabajador, estudioso, dedicado, noble, bondadoso, cercano, servir. Un cúmulo de tantas cosas positivas. Pero si por ejemplo a esa persona le pones un apodo, ¿qué viene a tu mente? Y entonces a lo mejor interiormente te empiezas a reír y decir: ya me acordé cuando este tonto se cayó, ya me acordé cuando incluso le pusimos este nombre. ¿Por qué? Porque efectivamente lo estás haciendo en una clave negativa. Jesús, cuando se presenta y dice: soy el buen pastor que llamo a mis ovejas por su nombre, es porque sabe lo que hay en tu corazón, en tu mente, porque sabe incluso de qué pata cojeas. A Dios no le espanta tu pecado, tu error. A Dios le espanta que te quieras esconder de Él, que es el único que te conoce incluso más de lo que tú y yo nos podemos conocer. Por eso es el buen pastor. Porque no es el que huye al ver tu desgracia, tu vulnerabilidad, tu necesidad humana. Es el buen pastor porque incluso cuando te has herido, cuando nos hemos herido, cuando incluso hemos sido esas ovejas descarriadas, como decía la segunda lectura de San Pedro, cuando nosotros andamos en el pecado, cuando nos alejamos de Dios, Dios ahí está, respetándonos, respetando nuestra libertad.
pero ahí esperando nuestro momento de conversión, esperando nuestro arrepentimiento, esperando que nosotros regresemos la mirada hacia Él y digamos: ay Señor, aquí estás, ¿verdad? Aquí estás esperándome. Y nos encontramos que ¿qué? Como lo decía al inicio de este segundo punto, como lo menciona Lucas en el capítulo 15, Él como buen pastor, al vernos heridos, al vernos sangrando, al vernos tirados, enfermos, nos toma y nos carga sobre sus hombros, nos lleva a un lugar seguro, cura nuestras heridas, las venda, las lava y nuevamente ¿qué? Nos da la oportunidad de poder reintegrarnos a la comunión. Ese es el sentido también eclesial del buen pastor. La mayoría de la gente puede pensar: ¿quiénes son los que van a misa? ¡Ay, los santos! Pues no son los santos. ¿Quiénes son los que están incluso escuchando en este momento la Eucaristía? ¿Quiénes son los que están aquí escuchando la misa de una manera física? Aquella persona no que se cree santo, sino que se cree que es esa oveja que hoy tiene una necesidad de ese pastor, de sentir las caricias de su pastor que le abraza, que le ama, que le perdona y que le dice: aquí estoy. Si tomamos conciencia de que Dios es ese buen pastor, no vamos a huir de Él. Vamos a ¿qué? A tener la certeza de decir: con Él me quedo, con Él soy fuerte, con Él todo lo puedo, con Él puedo respirar y tener esperanza. Y el último elemento, hay mucho más que comentar, pero les comparto solamente el último elemento que dice: el buen pastor es el que va delante de las ovejas. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de conocer cómo se pastea, cómo incluso un pastor saca las ovejas, no corresponde nada a lo que nos dice el texto del Evangelio, porque en nuestros pueblos, cuando uno va a abrirle el chiquero o el zaguán del corral a los animalitos, a los borregos, ¿qué hacemos? Los sacamos y muchas veces vamos con un lazo, vamos con un palo y queremos golpear a las ovejas y las echamos afuera. ¿Cuándo hemos visto esa imagen de un pastor que va adelante caminando con estos animalitos? La mayoría, ninguno. ¿Por qué? Porque las maltratamos. Por eso las ovejas huyen del pastor falso, porque en vez de encontrar amor y alivio encuentran dolor, sufrimiento. ¿Cuándo es cuando uno se aleja incluso de la fe? No cuando sentimos amor y alivio de Dios, sino cuando incluso nos acercamos a Dios y nos encontramos quizá a ese cura amargado, a esa monja, a ese religioso que en vez de amar, de acoger, de recibir, excluye, maltrata, ofende, hace esas comunidades de puros e impuros, saca, señala. Y dice uno: ¿ese es el buen pastor que me va a dirigir? El que debería de ser el primer sujeto del amor de Dios, resulta que quizá es el más alejado de Dios. Porque lo que te hace ser un buen pastor es precisamente lo que también tú vas ofreciendo a tu propia comunidad. La experiencia que tienes de Dios es la experiencia que entregas a ese pueblo que cuando está necesitado de ti, ahí estás para Él. Y si no estás para Él, tendríamos que preguntarnos como pastores si efectivamente estamos cumpliendo con nuestra propia vocación. Ese buen pastor, ¿por qué va adelante? Porque conoce las ovejas la voz del pastor. Va adelante porque va abriendo camino, va quitando las piedras del camino. No quiere que las ovejas puedan incluso sufrir. Y como lo diría en otro pasaje del mismo evangelio, que el buen pastor defiende a las ovejas del lobo, es porque siempre hay enemigos que efectivamente atentan contra la integridad de las mismas ovejas. Por eso, queridos hermanos, quiero terminar invitándoles a que oremos el día de hoy por todos aquellos pastores, no solamente los religiosos, sino todos aquellos que dan la vida, que dan lo mejor de sí mismo, que sirven a la comunidad cumpliendo con su vocación, haciendo que la humanidad tenga dignidad, tenga respeto, tenga un lugar y puedan sentir el alivio del amor. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Yo les voy a hacer unas preguntas y vamos a responder en primera persona.
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí creo. ¿Creen que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica? Sí creo. ¿Creen que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? Sí creo. ¿Creen en la resurrección de los muertos en la vida eterna? Sí creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar En Jesús. en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Oremos a Jesús resucitado, nuestro pastor y nuestro guía. Después de cada petición diremos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los que tenemos a Jesús como nuestro guía y pastor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los diáconos, fieles servidores de la palabra y de los pobres, y signo vivificante para toda la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que durante este tiempo de Pascua reciben el bautismo, la confirmación o la primera comunión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los trabajadores, especialmente los que se dedican a la construcción, que con su esfuerzo se ganen la vida dignamente y aseguren su futuro, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven alejados de la Iglesia, por haber encontrado en ella poca caridad o poca comprensión, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestras familias, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos por todos los sacerdotes y los consagrados, para que podamos ser imagen del buen pastor en nuestra vocación, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Vamos a orar en acción de gracias al Señor de las maravillas, a María Santísima, por la milicia de María, por la familia Capulín Ecatl, por la rogativa a Jesús sacramentado, por el fin de la pandemia, por las necesidades de la familia Sánchez Tuda, Sánchez Leal, Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez de Ros, por las necesidades de la familia Romero Cordero, Hernández Alcántara, por la salud de Víctor Martínez Manuel Tlatoa, por el eterno descanso de Lilia Mexica, Cruz Díaz Martínez, Cruz Díaz Chicale, María Dolores Díaz, Felipe Cinto, María Elena Tetzopa, Carlos Herrada, Francisco Herrada, Carmen Martínez, Rebeca Herrada, Tere Herrada, Atanasio Paredes, Alejandra Chique, Regino Francisco Tecasco, Evencia Crescencia Islamati, Julio César Hernández, Zaida Nelly Mena, Roberto Tello, Alicia Coautle, Cruz Tlapa, Gustavo Adolfo Silva, Luis Toski, Raúl Rojas, Gilberto Bonilla, y por el eterno descanso de Ignacio Mendoza y Luis Nevares. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestros corazones la sabiduría de tu Espíritu, para que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da la vida en abundancia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que servirle. Hemos entregado nuestras vidas al Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo e innecesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Lilia Mexica, Cruz Díaz Martínez, Cruz Díaz Chicale, María Dolores Díaz, Felipe Cinto, María Elena Tetzopa, Carlos Herrada, Francisco Herrada, Carmen Martínez, Rebeca Herrada, Tere Herrada, Atanasio Paredes, Alejandra Chique, Regino Francisco Tecasco, Evencia Crescencia, Julio César Hernández, Zaida Nelly, Roberto Telo, Alicia Cuautle, Cruz Tlapa, Gustavo Adolfo Silva, Luis Tosqui, Raúl Rojas, Gilberto Bonilla, Ernesto Hernández. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de nuestros hermanos enfermos. Ten misericordia de todos los doctores, científicos que están tratando para controlar esta pandemia. Ten misericordia de todos los sacerdotes. Ten misericordia de la familia Capulín Ecatl, Milicia, por las necesidades de la familia Sánchez Tuda, Sánchez Leal, Sánchez Marcos, Lourdes Álvarez de Ros, Víctor Martínez, Manuel Tlatoa y la persona que nos está escuchando que quizá tenga un sufrimiento, una necesidad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo fraterno de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a realizar nuestra oración final y después queremos compartir con ustedes los avisos y la oración para pedir al Señor su protección y bajo el amparo de María Santísima.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, les invitamos a seguir anotando sus intenciones en la oficina conventual. Durante este tiempo de contingencia, la celebración se transmitirá por Facebook a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde los días domingos, como hoy. Y entre semana a las 6 de la tarde, de lunes a miércoles, y viernes el rezo del Santo Rosario. Jueves, hora santa a las 8 p.m. Acompáñenos en nuestra transmisión. También en la oficina y en la sacristía tenemos la venta de cirios fabricados con cera de abeja. Ya están benditos. Como siempre, agradecemos su apoyo y que Dios nos siga acompañando a todos nosotros. Bueno, desde su casita vamos a hacer nuestra oración a María Santísima con mucha devoción, con mucha fe. Durante este tiempo he pensado en María, en su advocación de la Virgen de los Remedios. ¿Y qué es lo que necesitamos más que nunca en este tiempo? Pedirle a María que con esa figura de ternura, de amor, que ella nos transmite, también nos dirijamos a su Hijo, para que Él, que todo lo puede, siga acompañando nuestra vida, animándonos cuando más lo necesitamos, ¿verdad? En la tristeza Él nos da alegría, en las preocupaciones Él nos da la calma. Vamos a ponernos de rodillas. Aquí tenemos a Cristo resucitado desde sus hogares, también como signo de que hoy estamos recordando la Santa Cruz, de esa experiencia tan amarga que pasó Jesús en la cruz. Es un signo también de vida que se convierte en el signo de la alegría, el signo de la resurrección. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con todos ustedes. Y con Con tu espíritu. Desde su casita vamos a responder amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que tengamos muy buena tarde, noche. Paz y bien. Paz y Pase bien. bien. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas,
dichosa aventura, oscura cincelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosas sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que encontraste, amado con amada, amada En el amado transformada, amada en el amado transformada. Mi pecho florido, pero para él lo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena oyó sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía.